de un tema de suma importancia para todo mexicano que quiera entender, como se cuestionó el doctor Meyer Serra, por qué estamos como estamos. Analizaremos el texto del doctor Meyer junto con otras opiniones y para hacer este análisis nos acompañan especialistas que nos ayudarán a resolver las siguientes cuestiones. ¿Por qué no reformamos? ¿Y qué es lo que nos ha detenido en los últimos años a impulsar las reformas políticas que nos llevarían a un crecimiento económico importante? Mi nombre es Herminio Alfaro y para responder a estas cuestiones nos acompañan el licenciado Mario Rodríguez, el licenciado Ramón Flores, el licenciado Javier Gil, Marco Rodríguez y el licenciado Luis López de Rivera. Y para entrar en materia, el licenciado Mario Rodríguez nos dará una breve introducción al tema. Bueno, primeramente, buenos días a todo el auditorio. ¿Qué es en sí una reforma? Según el autor Javier Negrete, una reforma es un reemplazo o modificación de instituciones o de alguna institución política. Desde hace muchos años en México se han querido implantar estas reformas para ayudar a incrementar el desarrollo económico y la calidad de vida de la población. Pero, disculpe que lo interrumpa, licenciado. Entonces, si me dice que desde hace varios años que se viene teniendo en mente esta serie de reformas, ¿por qué? ¿Qué es lo que nos ha detenido? ¿Por qué no se ha reformado? Bueno, pues hay muchas razones. El autor Meyer Serra menciona en su libro Por eso estamos como estamos algunas de las más importantes. Por ejemplo, las instituciones que tienen peso político en el país, si sienten que alguna reforma les afecta de cierta manera, no permiten el proceder de esa reforma. Ok, disculpe que lo interrumpa. Disculpe, licenciado Gil, ¿podría profundizar sobre el tema de lo que nos habla el compañero? Claro que sí, licenciado. Muy buenas tardes a todos mi mesa y al público en general. Primeramente, licenciado, solo hay que recordar que hubo una transición en el sistema político. Fue en la democracia en los años 1937. El eje de transición fueron las instituciones electorales y construyeron un poder judicial federal independiente, en el cual se basaron en quitar el poder al presidente, parte del poder del presidente, pero no se modificó el peso de las corporaciones y las instituciones que complementaban su autoridad. Disculpe, ¿a qué se refiere con las instituciones que complementaban su autoridad? ¿De qué tipo de instituciones está hablando? Me dejaría tomar la palabra para complementar lo que hizo. Sí, claro, lo escuchamos con mucha atención. Bueno, para mayor comprensión del teleauditorio, lo que se refiere el licenciado es que al momento de suceder la transición democrática, el presidente perdió poder, ya que el poder judicial aumentó y también las legislaciones. El problema fue que este presidente tenía también grupos de poder que eran parte de los sindicatos, las empresas, y a esos grupos no se les dio restricciones, pero al presidente se le quitó toda la autoridad que tenía. Pero entonces, con la democratización de la que nos habló el licenciado Gil, ¿no hubo alguna cosa que hiciera que estos grupos de poder también perdieran parte del poder que tenían? No, porque a causa de que la democratización se enfocó en quitar el poder del presidente, como ya había dicho, los dichos grupos se pusieron de nivel ejecutivo al ejecutivo, y a partir de ese momento tuvieron suficiente fuerza para frenar reformas que no les convenía, que estaban directa o indirectamente en contra de sus intereses. Pero, ¿a qué tipo de reformas se podrían oponer estos llamados grupos de poder? ¿Me permite tomar la palabra? Por favor, lo escuchamos. Pues bueno, las reformas ya conocidas por la mayoría, como la reforma energética, la reforma laboral, la fiscal y muchas otras reformas con el objetivo de tener un mercado más competitivo para México. Sí, estoy de acuerdo en que el nombre de todas estas reformas nos resulta familiar a todos, que las hemos escuchado antes en mesas de debate, noticieros, pero complementando lo que nos dijo el licenciado Mario Rodríguez, si ya tenemos mucho tiempo y ya todos sabemos qué tipo de reformas son las que se discute que se necesitan, ¿qué es lo qué pasa con las promesas de campañas de los candidatos? Porque una vez que llegan al poder no las cumplen. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, como dice bien el doctor Meyer en su libro,
problema fue que el gobierno llegó a aplicar estas reformas de una manera incompleta, ya que, como dijimos, no se atrevían a tocar a los grupos de poder. Pero estamos hablando de que se pusieron al nivel del Ejecutivo o incluso sobrepasaron su poder. Pero nuestro gobierno no solamente es el poder ejecutivo. ¿Qué no puede el gobierno, en su conjunto, la maquinaria gubernamental, hacer frente a estos grupos de poder? Permítame contestar esa pregunta a ti. Se podría, en el caso de que nuestro gobierno, o sea, toda la maquinaria gubernamental, se apoyara o se inclinara por un solo interés común, el cual sería en este caso el interés de la mayoría. Pero desgraciadamente nuestro gobierno posee un sistema federal y presidencial al mismo tiempo. El problema con es que los partidos presentes en las cámaras de diputados y senadores, o sea, el poder legislativo, gracias, se compone muchas veces de partidos opositores al partido encabezado por el Ejecutivo. Por lo cual, los actores que están en las cámaras son puestos por las minorías bien organizadas, que son Los empresarios. sí, las organizaciones, las cámaras de industria, comercio, etcétera, etcétera. Entonces, al principio hablábamos de que lo que sucede es que pierde fuerza el presidente frente a estos grupos de poder, entre empresarios y políticos. Y después hablamos de que no se le puede hacer frente porque tenemos en nuestros diferentes tipos, nuestros tres poderes, tenemos a gente de diferentes partidos y un conflicto de intereses que ocurre ahí, ¿exacto? Yo diría, mejor dicho, que se encuentran como barreras para hacer unas reformas correctas que beneficiarían a la mayoría de los mexicanos. ¿Y acaso son estos los únicos problemas que aquejan a nuestra actual sociedad, a nuestro México actual? ¿O existen algún otro tipo de problema? Me gustaría pasar al licenciado López de Rivera. Efectivamente, licenciado Herminio. Este no es el único problema que aqueja a nuestra sociedad. Quisiera primero recordar el momento en que el PAN subió al poder ejecutivo. En ese momento el PRI tenía gran cantidad de los estados, de los legisladores, y Vicente Fox, al no poner a nadie del Partido Verde Ecologista en su cámara, perdió el apoyo de ellos. ¿Qué pasó? El poder legislativo va para un lado, el poder ejecutivo va para otro, y como dice el autor del libro, eso se llama gobierno dividido. Cuando sucede esto, hay muchas consecuencias mayores que recaen sobre los ciudadanos y todavía no encontramos la manera de mejorar este problema. Si me permiten, yo creo que el pueblo en sí, uno de los más grandes problemas es que el pueblo no tiene fe en estas reformas. Creen que todo es un invento del gobierno para quitarles dinero o para atacar al pueblo y no es así. Me gustaría regresar con el licenciado López de Rivera para saber si está de acuerdo sobre lo que acaba de exponer. Bueno, en efecto lo que dice el licenciado Rodríguez es cierto. El pueblo, o a causa de lo que sucedió en el gobierno de Salinas de Gortari, perdió mucha de la credibilidad que tenía sobre su gobierno. Y esto se ve afectado no solamente en la misma gente, sino en la Cámara de Legisladores. Cuando se quiere aprobar una reforma o una nueva ley, como a los partidos opositores no les conviene que la ley se apruebe por beneficio político, entonces se ven apoyados del pueblo para posponer este problema. Claro, pero además de este conflicto de intereses, ¿existen otros, no más allá? Sí, existen otros problemas. Entre ellos, yo veo dos grandes problemas que también son mencionados en el libro de Meyer Serra. Uno de ellos es que los legisladores no hay reelección a los legisladores. ¿Y esto de qué manera influye para llamarlo problemas? El problema está en que ellos dependen completamente del que esté en la dirección de su partido. ¿Cuál es el problema de esto? Es el pueblo no elige a los legisladores, sino que su carrera política se basa completamente en lo que el director de su partido decide. Ok, entonces al no haber reelección, lo que nos dice es que el legislador en turno no tiene la opción de recibir, por llamarlo así, recompensa por su trabajo bien hecho, sino que y de esa forma se entregaría al pueblo. Pero al no suceder esto, déjame ver si lo estoy entendiendo,
Al no suceder esto, lo que pasa es que él depende del director de su partido para después de terminado su cargo tener oportunidad en otro lado. Es Tiene lo que oportunidad de sucede. subir, así es. Trabajan más por beneficio político que por beneficio hacia la sociedad. Ok. Y aunado a esto también está el problema que los gobernadores en la transición del PRI al PAN tomaron mucho poder. Los gobernadores de estados, eso es lo que me refiero. ¿Cuál es el problema con eso? Se supone que para eso son los estados, ¿no? Bueno, el problema es que el federal recauda los impuestos, el federal tiene que estar ahí cuando las cosas están inseguras en los estados, el federal ayuda cuando hay crisis. Y los gobernadores de cada estado no tienen que rendir cuentas, no tienen responsabilidades mayores. Tienen que cerrar ya. Sí. Ok, bueno, es muy fácil hablar y quejarse de por qué las cosas están mal y que siempre están mal, pero la intención de esto es salir de aquí con propuestas concretas para mejorar a corto, mediano y largo plazo el nivel de vida de la sociedad mexicana. ¿Alguno de ustedes gustaría colaborar con algún aporte? Sí, basándome en el autor Meyer Sierra, yo creo que sería conveniente que el pueblo opine más, tenga más información y sean ellos quienes decidan estas reformas, si se aprueban o no, y ya tanto la culpa no caería sobre algún gobernador o un presidente. Claro, que la democracia no vaya mal. Les dije que cerraron, perdón. O sea, van a cerrar, no seguirle. Acabaron ya. Cierre usted. Bueno, muchas gracias por su atención. Esto va más allá de describir las cosas que están mal. Esto es para crear conciencia, ir más allá de las palabras y tomar acción para mejorar a México como país, como sociedad. Y muchas gracias por su atención. Les agradecemos. Gracias a ustedes por su comprensión.